Bien, buenas tardes. Vamos a continuar el avance de nuestra materia. Habíamos estado trabajando un poco el tema de resonancia y recordando cómo era mover pares de electrones en aldehídos, ácidos carboxílicos y algunos anillos. Vamos a trabajar un poco el tema de resonancia en una de las moléculas fundamentales que nos va a servir después como objeto de estudio de gran parte del primer parcial. Y este es el benceno. Este ciclohexatrieno tiene, como verán, tres enlaces dobles y por supuesto acá podemos encontrar lo que habíamos definido como alternancia. Doble, simple, doble, simple, doble, simple. Habíamos dicho en la anterior clase que esta alternancia doble, simple, doble, doble, simple, doble, simple, doble, simple implica no solo el movimiento de pares de electrones, que es posible en este caso alrededor de todo el anillo, a través de estructuras de resonancia, sino que todos los átomos de carbono van a ser sp2. Entonces la hibridación, si se fijan, todos hacen doble enlace, estos dos hacen doble enlace, estos dos hacen doble enlace, estos dos hacen doble enlace, por lo tanto los 6 átomos de carbono serán sp2. Si los escribimos en el ciclo, nos damos cuenta de varias cosas. Una de ellas es que el ciclo es plano. Si se fijan, este tiene que ser trigonal plano, con un hidrógeno más que sale. El hidrógeno no se representa acá. Trigonal plano y un hidrógeno que debería estar escrito acá. Entonces, todos son trigonales planos. Por lo tanto, este ciclo, esta parte del ciclo, los enlaces sigma carbonados, va a ser un ciclo plano. Perpendicular a este ciclo plano, vamos a ver orbitales p. Como todos tienen hibridación sp2, cada átomo de carbono tendrá orbitales p libres para poder formar sus dobles enlaces. Y bien, entonces, como hay alternancia, yo sé que puedo, si rompo, digamos, este enlace puedo romper para iniciar la resonancia y sé que estos dos dobles enlaces también van a entrar en resonancia con el primero. ¿Por qué? Doble, simple, doble, simple, doble, simple, entonces va a haber resonancia en todo el anillo. Entonces, conociendo que los tres dobles enlaces pueden entrar en resonancia, podemos iniciar la estructura, digamos, si partimos de esta molécula, diciendo el par de electrones del doble enlace se viene hacia el carbono, por lo tanto va a haber una carga negativa, el doble enlace sería esta carga negativa, y al romper este doble enlace, al mover este doble enlace, uno de los electrones será del carbono, por lo tanto el carbono va a tener carga positiva. Primera estructura de resonancia, no olviden la flechita de resonancia que es importante. Entonces tengo esta estructura de resonancia. Segunda estructura de resonancia. El par de electrones va a ir hacia la carga positiva por atracción de cargas. Entonces estos dos electrones van a formar este enlace. Y como a este carbono le estoy quitando su electrón, entonces el carbono va a tener carga positiva. ¿Sí? El otro movimiento sería mover este doble enlace hacia acá. Y ahí formo un doble enlace y dejo una carga positiva sobre este átomo de carbono. Segunda estructura de resonancia. Tercera estructura de resonancia. Entonces, este par de electrones, este doble enlace va a venir hacia acá, formando un doble enlace. ¿Sí? Se recorre el doble enlace hacia acá. Y como a este carbono le estoy quitando su electrón, va a tomar carga positiva. Y finalmente, la carga negativa viene hacia la positiva, restituyendo el doble enlace. Entonces, eso sería un ejemplo de estructuras de resonancia para el benceno. Fíjense qué me dicen las estructuras de resonancia. Me dicen varias cosas.
Por ejemplo, este enlace que era doble, de repente ahora aparece como simple. Luego, este enlace que era simple inicialmente, de repente aparece como doble enlace. Y así, si se fijan en todos los otros enlaces, este que era doble, aparece como enlace sencillo. Este que era simple, aparece como doble enlace. Entonces no hay una clara diferenciación entre que este siempre va a ser doble enlace y este va a ser siempre simple, este siempre doble, siempre simple. No, este que era doble puede ser simple, convertirse en doble. Entonces fíjense cómo varían los dobles enlaces, las posiciones de los dobles enlaces. Aquí era doble y aquí es simple. Aquí era doble y aquí es simple. Aquí era doble y aquí es simple. ¿Cuál de las dos estructuras es la correcta? Ambas. ¿Sí? O sea, yo puedo formar dobles enlaces alternos de esta forma o dobles enlaces alternos de esta forma. Entonces, eso es lo interesante del benceno y eso me va mostrando que en realidad lo que pasa es que los electrones van girando todos alrededor del anillo. Imaginemos que aquí hay un electrón en cada orbital P. Vamos a hacer un ejercicio más. Si ustedes dicen, este con este va a ser doble enlace. Perfecto, estaría representando este. Este con este va a ser doble enlace. Estaría representando este. Y este con este va a ser doble enlace, estaría representando este. Una forma de representar. Pero también podríamos decir este con este también puede hacer un doble enlace. ¿Sí? Este con este también, aquí podría haber un doble enlace porque este y este pueden hacer doble enlace. Y aquí también podría haber un doble enlace porque este y este pueden hacer doble enlace. Y pasa todo eso. Fíjense, los enlaces simples se convierten en dobles y los enlaces dobles se convierten en simples. En realidad, ¿qué está pasando en el benceno? Los electrones van cambiando de enlace, ¿verdad? A un lado, al otro, y al final lo que pasa es que hay una sola nube de electrones que es como un anillo sobre el ciclo que hemos dicho que es plano. Entonces es como un sándwich. Adentro el ciclo de carbono plano, estos son los enlaces a hidrógeno, fíjense los que van saliendo, hidrógeno, enlace a hidrógeno, enlace a hidrógeno, y al centro está el anillo carbonado y por arriba y por abajo hay nubes de electrones. Entonces acá hay nube de electrón y abajo hay nube de electrón. Entonces el benceno va a ser como un sándwich de una nube de electrones, completamente negativo. Y esa idea es la que quiero que vayan manejando. Entonces, solamente para efectos de mecanismos y esas otras cosas vamos a conservar dobles enlaces en alguna posición. Lo que pasa en realidad por las estructuras de resonancia es que los dobles enlaces están cambiando permanentemente como muestra acá, ¿verdad? En un momento hace enlace a un lado y en otro a otro lado y van cambiando, cambiando y la realidad es que hay electrones girando alrededor del anillo y esa sería la explicación. Entonces escribir esto es igual a escribir esto. El que era doble es simple, el que era simple ahora es doble y va a ir cambiando como vemos en la imagen y ustedes pueden escribir esto, va a estar correcto, o escribir esto, va a estar correcto. En resumen están escribiendo esto o esto que por las estructuras de resonancia han demostrado ustedes mismos que sería la misma molécula. Lo más correcto quizás sería escribir esto. ¿Y esto qué significa? Este sándwich, donde van girando los electrones alrededor del anillo. Ese círculo no es otra cosa que esto, y eso representa que los electrones de los tres dobles enlaces están
girando. Hasta acá solo estamos trabajando estructura de resonancia. Después vamos a explicar que además de haber resonancia en este anillo de benceno, cumple ciertas condiciones para ser aromático, pero eso todavía no lo vamos a trabajar. Preguntas sobre el benceno y su resonancia. Ninguna. Bueno, seguimos trabajando los conceptos de resonancia. Vamos a ver otros anillos. Y vamos a ver el pirrol con todas sus estructuras de resonancia. Sí, habíamos visto que en este anillo de pirrol, ya habíamos dado algún ejemplo también previo, va a haber también una alternancia, que sería doble, simple, simple y par de electrones. Entonces, alternancia significa que pueden entrar en resonancia este doble enlace y este par de electrones. ¿Y por qué entran en resonancia? Porque este par de electrones va a pasar de hibridación sp3 a una hibridación sp2 que le permita estar en resonancia con el sistema. Entonces, esto es bastante importante. No lo habíamos explicado este detalle, pero ahora sí. Recuerdan que estos son sp2 y tienen orbitales p que están en esta forma, haciendo sus dobles enlaces. Sin embargo, este nitrógeno, como tiene solo enlaces simples, tendría hibridación sp3. Si quiere hacer resonancia, este nitrógeno debería cambiar su hibridación a sp2. Entonces, fíjense, este y este ya son sp2. Sería sp2, sp2, sp2 y sp2, cada uno con los orbitales p no hibridados y con un electrón. De manera que aquí pueden hacer doble enlace, aquí pueden hacer doble enlace y aquí tendría el nitrógeno preparándose para hacer resonancia. Entonces, ¿cómo se prepara para hacer resonancia? Pasa desde sp3, un tetraedro, dos en el plano, uno que sale y uno que entra, hasta el trigonal plano, 1, 2, 3, este sería trigonal plano con un orbital p no hibridado. Entonces en su orbital p va a poner su par de electrones. Y ahora sí yo puedo pensar que este puede venir hasta acá a formar un doble enlace y el electrón de acá puede saltar acá a formar una carga negativa. Entonces aquí sí puede haber resonancia en este caso por la estructura. Tienen que fijarse bien en la estructura. Un sp3 puede transformarse en sp2 y su orbital va a estar paralelo a los otros. Van a poder saltar los electrones acá o acá para hacer resonancia. Entonces eso debe estar claro porque después vamos a ver casos de nitrógeno o pares de electrones de nitrógeno que no pueden hacer resonancia. Bien, entonces como les decía, ya que están paralelos todos los orbitales p, este nitrógeno sí puede hacer resonancia y sus electrones van a estar alrededor de todo el anillo. Después vamos a ver que al igual que el benceno, el pirrol también va a ser un anillo aromático, pero eso vamos a avanzarlo después. Primero quiero que dominen las estructuras de resonancia. Entonces, ya con esas consideraciones estructurales, es decir, la tridimensionalidad, y estando seguros que este puede hacer resonancia por su estructura tridimensional, yo digo, el par de electrones del nitrógeno va a venir aquí a formar un doble enlace. Entonces forma un doble enlace. Como el nitrógeno está donando su par de electrones, va a tener una carga positiva. Muy bien. Tengo doble enlace sobre este carbono. Imagínense si aquí pusiera doble enlace, serían 2, 4 y con el hidrógeno que hay aquí, que no se escribe en este tipo de nomenclatura, 5. No puede tener 5 enlaces este carbono, por lo tanto va a liberar este doble enlace como carga negativa sobre ese carbono. Entonces la estructura de resonancia sería el par de electrones forma doble enlace aquí y este doble enlace forma
carga negativa acá. Primera estructura de resonancia del pirrón. Y aquí ya estamos demostrando que sí, el par de electrones del nitrógeno entra en resonancia. Fíjense, está haciendo doble enlace y ya estaría como sp2. Eso es importante de reconocer. Bien, va a continuar la resonancia. Esta carga negativa va a venir aquí como un doble enlace. Ahí lo tienen. La carga negativa ha formado un doble enlace. Y el doble enlace va a saltar sobre este carbono como una carga negativa. Entonces, doble enlace y el par de electrones del doble enlace salta como carga negativa acá. Es otra estructura de resonancia. Luego, esta carga negativa va a venir acá como un doble enlace. Si se fijan, esto viene acá y forma un doble enlace. Y este doble enlace sale sobre este carbono haciendo una carga negativa. Bien, continúa la resonancia porque la carga debe ir sobre todo el anillo. Este viene acá haciendo doble enlace y esta par de electrones viene sobre este carbono como carga negativa. Finalmente, la carga negativa viene acá produciendo un doble enlace. Fíjense, carga negativa, doble enlace. Y el doble enlace le devuelve al nitrógeno su par de electrones. Entonces, esas serían todas las estructuras de resonancia del pirrón. Y en realidad, ¿qué está pasando? Como se habrán dado cuenta, los electrones están deslocalizados, ¿no? Entonces, están girando también alrededor del anillo. Y tenemos esta estructura, donde el par de electrones con estos 4 electrones más están en realidad, como en el caso del benceno, girando alrededor del anillo. Entonces aquí está claro, este anillo sería plano, porque este nitrógeno pasa a sp2, está la mayor parte del tiempo como sp2 con doble enlace, sp2 con doble enlace, sp2 con doble enlace. Entonces, la mayor parte del tiempo el anillo está plano y los orbitales p están paralelos entre sí, lo que permite que estos 6 electrones estén deslocalizados girando en la parte de arriba como en la parte de abajo. Y como son lóbulos, pueden girar por arriba o pueden girar también por abajo, y esa sería la estructura real de un anillo de pirrón. ¿Preguntas hasta acá? Ya, gracias por la pregunta. Primo dice, ¿cuál es el estímulo para que SP3 se cambie a SP2? Muchas gracias. La pregunta es interesante. Y fíjense, precisamente es la resonancia. Entonces dice, ¿por qué este pasa a SP2? Entonces, si este no pasara a SP2, no habría la resonancia en todo el anillo. Este nitrógeno no participaría en la resonancia y el anillo no sería aromático, ¿no? Entonces solo habría resonancia entre este par de electrones y este par de electrones. Cuando quiero que el par de electrones pase o empiece a hacer resonancia, debo ponerlo paralelo a los otros orbitales p. ¿Sí? Paralelo, paralelo, paralelo para que gire. ¿Por qué quiero que gire? ¿Por qué quiero que gire este par de electrones más? Cuando todos estos electrones giran y se hace una nube de electrones, el anillo, además de hacer resonancia, se convierte en algo que vamos a estudiar después, un anillo aromático. Y el anillo aromático es inusualmente estable. O sea, significa que el cambio de sp3 a sp2 le va a dar una estabilidad muy grande a la molécula. Es por eso que cambia el nitrógeno. Entonces decide entrar en resonancia con estos dos dobles enlaces. Hacer todas estas estructuras de resonancia para que en realidad se observe el anillo
no con dobles y simples enlaces, sino con todos los electrones girando alrededor. Cuando todos los electrones están girando alrededor es como si fuese un gran enlace y es muy difícil romperlo y eso le da una gran estabilidad. Incluso vamos a ver después que la aromaticidad se puede medir en términos de calorías, es decir, cuesta mucha energía romper este mega enlace de los anillos aromáticos como el pirrol y también como el benceno. Nos cuesta más energía y eso significa que la molécula es muy estable. Entonces, cuando el nitrógeno pasa de sp3 a sp2, lo que hace en términos sencillos es volver demasiado estable a la molécula y esa es la razón para hacer esta transición desde sp3 hasta sp2 con su doble enlace. ¿Sí? Bien, no hay más preguntas. Espero haber respondido la pregunta del primo. Seguiremos y si después van habiendo más preguntas, las van escribiendo, por favor. Bueno, entonces ya un poquito hemos hablado de aromaticidad. Los que logren, los anillos que logren, que sean planos y que logren esta deslocalización de electrones van a ser sumamente estables y ese fenómeno se llama aromaticidad. Curiosamente, muchas de estas moléculas, como el benceno especialmente, tienen unos olores muy característicos, ya los van a ver en el laboratorio con la nitración de benceno, van a sentir el aroma del benceno y de ahí viene el nombre de aromáticos, ¿no? Por los olores que tenían. Pero ¿cuál es la propiedad del compuesto aromático? Que por la deslocalización de electrones en un anillo plano, son moléculas sumamente estables. Eso es en términos muy sencillos, algo que vamos a estudiar a posteriori. Bien. Veremos ahora el caso de nitrógenos en los cuales hay un nitrógeno que puede pasar a sp2 para deslocalizar electrones y hay otro nitrógeno que tiene un par de electrones que no va a entrar en resonancia por ningún motivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estudiar el imidazol, que es esta molécula? Que el estudiante sepa con cuál par de electrones puede hacer resonancia y con cuál no. Porque si se equivoca y, digamos, yo ya les digo, con este puedes hacer resonancia y con este no, y vamos a explicar por qué. ¿Sí? Este sí y este no. Pero si alguien, algún estudiante, quisiera hacer resonancia con este par de electrones de este nitrógeno, entonces tu ejercicio va a estar mal, su interpretación de la molécula va a estar mal, todo va a estar mal. ¿Cómo yo sé que este sí hace resonancia y este no? Todo es por la estructura tridimensional, ¿sí? Este es sp3 y este es sp2. Entonces voy a dibujar o voy a tratar de dibujar las estructuras para darme cuenta de cuál es la posición de estos pares de electrones y de acuerdo a esa posición voy a lograr describir si pueden o no pueden entrar en resonancia. Bien, escuché un pequeño aviso, pero no había nada. Bueno, entonces si se fijan, este sp3, ya habíamos visto que para darle estabilidad al anillo, para deslocalizar los electrones, porque aquí habría doble, simple, par de electrones, simple, doble. Entonces, podríamos deslocalizar los electrones alrededor del anillo y hacer más estable la molécula. Entonces, para eso, el nitrógeno sp3 puede cambiar a sp2. Eso acabamos de estudiar. ¿Qué permite eso en este caso, en el nitrógeno sp3? Que estos electrones, dos, con este y con este, puedan empezar a girar alrededor del anillo. ¿Cómo? A través de estructuras de resonancia. Estos dos electrones van a formar aquí un doble enlace. Este electrón va a saltar hasta acá y junto con este van a hacer una carga negativa. Entonces también podrían ver en la estructura tridimensional cómo es la resonancia y entenderla mejor. ¿Sí?
Entonces, en la resonancia, por ejemplo, yo puedo decir, aquí hay un doble enlace y aquí hay un doble enlace, correcto. Pero ¿por qué no puede haber aquí un doble enlace? Y aquí un doble enlace y este salta para acá con una carga negativa. Entonces, todo es posible. Y en realidad, la molécula es la suma de todas esas posibilidades. ¿Y qué es la suma de todas esas posibilidades? Electrones girando alrededor del anillo por arriba y también por abajo, es decir, como un sándwich. Entonces, este imidazol antes de nada ya vamos a estar prediciendo, luego vamos a explicar cómo, sí es también un anillo aromático. Bien, entonces yo había dicho, este sí hace resonancia, ya hemos explicado por qué, y podemos dibujar después las estructuras de resonancia. Este no hace resonancia. ¿Por qué no hace resonancia? Si se fijan, ya tiene este nitrógeno en sp2 un orbital p. Con ese orbital p ya estaría haciendo un doble enlace. ¿Sí? Doble enlace. Entonces, ¿dónde está su trigonal plano? Sería 1, 2 y 3. ¿Qué significa trigonal plano? Que este par de electrones está perpendicular al sistema. Todos los orbitales p están verticales y este par de electrones está horizontal. ¿Y eso qué implica? Implica que no va a poder hacer resonancia. Para hacer resonancia es fácil saltar desde acá hasta acá o desde acá hasta acá porque están paralelos. Este tendría que volcarse, torcerse como orbital hasta acá, no va a poder, o torcerse hasta acá, no va a poder hacerlo y por lo tanto no puede hacer resonancia. Es un par de electrones perpendicular al sistema de resonancia. Entonces acá tengan cuidado, ¿sí? Quizá en términos muy simples, aunque no podemos generalizar, cuando vean un sp3 digan, este es posible que haga resonancia porque se va a hibridar a sp2. Pero cuando vean un sp2, ustedes dirán, yo me acuerdo que este sp2, el par de electrones está perpendicular al sistema, porque ya está haciendo un doble enlace, su orbital p. Este es el orbital p del nitrógeno en sp2, que está haciendo ya un doble enlace acá y este par de electrones estaría perpendicular. Entonces en sp2, como este está perpendicular, no voy a hacer que entre en resonancia este par de electrones. Si no conocen esta estructura, fácilmente pueden decir, par de electrones, como resonancia es mover, lo moveré, le pongo doble enlace aquí, hago saltar acá, etcétera, y eso estaría errado, equivocado. Entonces, ¿entiende eso de la diferencia entre sp3 y sp2? No hay más preguntas. Bueno, espero que sí. Entonces, sp3 puede cambiar a sp2, su orbital va a ser paralelo y puede hacer girar electrones. sp2 ya no cambia nada, tiene el orbital perpendicular y es muy difícil que desde los 90 grados se pare este orbital y venga a querer hacer resonancia con este o resonancia con este. Entonces, cuidado, no hagan resonancia de este par de electrones. Conocido eso, empiezo a ver las estructuras de resonancia. ¿Sí? Bien, vamos a cargar nuestra computadora. Y decíamos, acá también podemos ver algo muy parecido. ¿Qué hibridación tendría este nitrógeno? Este nitrógeno sería sp3. Por lo tanto, su orbital puede hibridarse a sp2 para que participe de la deslocalización de electrones. Es lo mismo que acabo de decir. Este participa. Entonces, ¿por qué participa de la deslocalización? Porque está paralelo. Entonces puedo volcarlo y volcarlo fácilmente. Este está perpendicular porque este ya es sp2. Entonces cuando lo dibuje ya está perpendicular. Este nitrógeno es trigonal plano. 1, 2, 3 con un orbital p no hibridado que estaría haciendo o doble enlace o estaría en resonancia alrededor del anillo.
Entonces este no va a poder participar, este par de electrones. Y en el imidazol, este participa en la resonancia y este no participa. Igual, para cuando hagamos aromaticidad, cuando cuenten los electrones del sistema, ¿qué será sistema? Todos aquellos electrones que están paralelos entre sí. Entonces contarán 2, 3, 4, 5, 6 electrones que se llaman pi. ¿Sí? En un anillo de 5 hay 6 electrones pi. Si alguien me cuenta esto más como es parte de este sistema paralelo, también estaría mal. Deben reconocer eso, ¿no? SP2 no entra, SP3 sí, por el cambio de hibridación. Este, por ejemplo, en el pirrol, ¿tu par de electrones entra en resonancia? Sí. ¿Por qué? Es SP3 y puede hibridarse a SP2. Y hemos visto eso. En cambio, en una piridina, este nitrógeno es SP2. ¿Qué significa SP2? Que su orbital con par de electrones va a estar perpendicular al sistema de deslocalización. Entonces, como está perpendicular, no puede entrar. Entonces, si yo contar aquí quiénes van a hacer resonancia, cuente los electrones. Bueno, acá hay 2, 4 y 6. Correcto. Pero si alguien dice 2, 4, 6 y los dos pares de electrones más 8, incorrecto. Estos dos pares de electrones no entran. En cambio, así, aquí sí. 2 electrones, 4 electrones y el par de electrones de nitrógeno más 6. Correcto. ¿Por qué? Porque se hibrida y puede hacer resonancia. Esos conceptos son fundamentales a la hora de trabajar las estructuras de resonancia. No hay preguntas. Bueno, seguimos. Entonces, cuando yo les diga haga las estructuras de resonancia del imidazol, ya sabrán que pueden hacer resonar este par de electrones porque este nitrógeno es sp3, porque tiene enlace simple. No deben hacer resonar el par de electrones de este nitrógeno, ni lo ponemos porque está perpendicular al sistema. Conociendo eso, recién pueden mover los electrones. Dicen, este entra en resonancia, por lo tanto viene acá, formando un doble enlace, y este doble enlace salta sobre este carbono, formando una carga negativa. Primera estructura de resonancia. ¿Por qué el nitrógeno tiene carga positiva? Porque aquí tenía 2 electrones de él. Cuando he hecho enlace, uno solo es de él y el otro le está compartiendo al carbono. Entonces ha perdido un electrón, por lo tanto tiene carga positiva. Bien, siguiente estructura de resonancia. Esta carga negativa viene aquí a formar un doble enlace. Ahí tienen. Este ha venido a formar doble enlace. Y ese doble enlace sale sobre este carbono como carga negativa. Segunda estructura de resonancia. Tercera, esta carga negativa viene acá a formar un doble enlace. La carga negativa viene acá a formar un doble enlace. Y esta par de electrones, este nitrógeno no puede tener 5 enlaces, ¿verdad? Si dejo el doble aquí, con este doble y el hidrógeno tendría 5. Entonces, una vez que forma acá doble enlace, estoy obligado a mover este doble enlace sobre este carbono como carga negativa. Luego diría esta carga negativa acá a formar un doble enlace y el doble enlace sale sobre el nitrógeno para formar una carga negativa. Finalmente, la carga negativa del nitrógeno viene acá para formar un doble enlace. Entonces esta viene para acá, forma un doble enlace y el doble enlace de acá le devuelve al nitrógeno su par de electrones y con eso habríamos mostrado cómo hay deslocalización, cómo el enlace doble se convierte en simple, ¿sí? Cómo el enlace simple se convierte en doble y así vamos alternando en el anillo de manera que va a haber un movimiento de que todos los electrones están girando alrededor del
anillo, y después ya vamos a ir comentando que este imidazol también había sido un anillo aromático que es sumamente estable. De ahí, cuando estudiemos reactividad, ya habíamos visto nosotros sustitución nucleofílica, entonces ahora vamos a ver sustitución electrofílica aromática. ¿Qué significa una sustitución electrofílica? Que se da en anillos aromáticos. Nosotros vamos a estudiar esa sustitución principalmente en el benceno. Bien, no hay pregunta. Bueno, seguimos, entonces corremos, ya que no hay preguntas, corremos porque deben estar o muy ocupados o entendiendo todo bien. Bueno, ya sabemos en el caso del benceno que aquí es doble, simple, doble, simple, doble, pero además de que aquí puede haber resonancia, yo puedo ver doble, simple, par de electrones. Entonces, este par de electrones del oxígeno puede entrar en resonancia con un anillo aromático. Y este es un caso, digamos, especial. Hay que estudiarlo bien porque esto nos va a ayudar cuando hagamos reactividad. Entonces, la primera pregunta que cualquier estudiante podría decir, un momento, me han enseñado que el oxígeno es más electronegativo que el carbono. ¿Y por qué acá el oxígeno está donando electrones? Entonces, esa es la primera pregunta, ¿verdad? Y nosotros habíamos explicado en la anterior clase que hay dos fenómenos. Uno se llama el efecto inductivo, que es lo que acabo de decir. El oxígeno es más electronegativo que el carbono. Eso es correcto, es efecto inductivo. Y el otro es el efecto de resonancia. Entonces, cuando el oxígeno puede, por resonancia, donar su par de electrones, entonces lo va a hacer. ¿Por qué? Porque eso va a permitir deslocalización de electrones y eso también le da una estabilidad inusual a la molécula. Entonces, la resonancia es un fenómeno que tiene mucho más energía que el efecto inductivo y que va a producirse cuando tenga un oxígeno al lado de un benceno. Eso es importante. Bien, entonces, entendido eso, yo puedo decir, el par de electrones del oxígeno va a venir a formar un doble enlace acá. Como el oxígeno ha perdido un par de electrones, entonces va a tener carga positiva. Y cuando venga a formar ese doble enlace, entonces este doble enlace tiene que salir como carga negativa. ¿Sí? Eso es importante. Un segundito, por favor. Bien, entonces les decía, este viene hacia acá formando un doble enlace. Si yo dejara el doble enlace aquí, este carbono tendría 2, aquí 2 y con este 5 enlaces. Entonces estoy en la obligación de sacar este otro doble enlace como carga negativa. Entonces, ¿cuál sería el movimiento en total? Doble enlace acá y carga negativa acá. ¿Sí? Primer movimiento de electrones. Luego, la carga negativa viene a formar doble enlace acá y el doble enlace sale como carga negativa acá. ¿Se entiende? Luego, mostramos que esta carga negativa entonces viene a formar doble enlace acá y este sale como carga negativa acá. Y finalmente también podrían decir esta carga negativa viene a formar doble enlace acá y este doble enlace le devuelve su par de electrones al oxígeno. Entonces eso estaría mostrando que el oxígeno adyacente a un anillo aromático puede donar electrones por resonancia. En otras palabras, este oxígeno se va a transformar de sp2
a sp3 para que este anillo, además de hacer resonancia con estos 3 dobles enlaces, pueda hacer participar de esa resonancia al par de electrones del oxígeno más. Mientras más estructuras de resonancia haya, la molécula también va a ser más estable. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Para mí es importante que recuerden esto. Primero, que recuerden que el oxígeno por resonancia puede donar electrones a un anillo aromático. Segundo, que el oxígeno entrega un par de electrones al anillo, por lo que el anillo va a empezar a mostrar cargas negativas. Tercero, las cargas negativas van cambiando de posición. ¿Sí? El oxígeno le da carga negativa al anillo y esta carga negativa cambia de posición y eso nos va a servir para entender en qué parte puede reaccionar el anillo a futuro. Pero deberíamos manejar o aprender por lo menos a hacer estas estructuras de resonancia. Entonces pueden ustedes, no sé si están tomando apuntes bien, si no les sacan una foto, hacen toda esta estructura de resonancia y acá terminan como tarea. Este viene aquí formando doble enlace y el doble enlace le devuelve al oxígeno su par de electrones para tener la molécula original, solo que habrían cambiado la posición de los dobles enlaces, al igual que en el caso del benceno. Eso entonces es importante y eso permite además entender que los fenoles son mucho más ácidos que los alcoholes alifáticos. Es más, digamos, de los alcoholes alifáticos, nosotros hemos visto que solamente puedo quitarle su hidrógeno con una base demasiado fuerte, un amiduro de sodio o haciendo reaccionar con sodio. Es muy poco básico un alcohol alifático, que es lo que hemos estudiado, ¿verdad? El etanol, propanol, todos esos son alifáticos porque son de cadena lineal. Entonces, su pKa, este año ya van a entender ustedes, y habíamos hablado un poquito de la constante de acidez y del logaritmo negativo de la constante de acidez, y habíamos dicho bien, como el logaritmo negativo, mientras más grande sea el pKa, es menos ácido. En cambio, el fenol, este pH significa fenol, es esto. Y el OH es un alcohol, en este caso aromático, el fenol. Se va a poder disociar más fácilmente, porque la carga negativa de la disociación puede entrar en resonancia en todo el anillo. Por eso va a ser mucho más ácido que un alcohol alifático. Y eso también se puede explicar por resonancia. Entonces, fíjense, yo hago la disociación, le quito este hidrógeno al alcohol aromático y lo dejo con una carga negativa. Entonces sería este fenóxido más H más. ¿Sí? Estoy diciendo va a ser ácido. ¿Por qué le puedo quitar este hidrógeno al fenol? Porque la carga negativa va a entrar en resonancia. Puedo ponerle acá doble enlace y acá salta la carga negativa del oxígeno y ha entrado al anillo. Y el anillo le va a ayudar con la carga negativa este carbono y este carbono. Entonces deslocaliza en 3 carbonos. Mientras más estructuras de resonancia haya, más estable va a ser la molécula. Y por eso se puede decir que un fenol es mucho más ácido que un alcohol alifático. Y en cambio, cuando quiero cortar, le saco el hidrógeno, tengo carga negativa, pero este grupo también me dona electrones. ¿Sí se acuerdan? Los CH3, CH2 donaban electrones. Entonces, negativo más alguien que te dona más negativo es sumamente inestable. En el caso del fenol, que es lo que estamos estudiando ahora, corto el enlace, libero H y esta base conjugada empieza a entrar en resonancia. Es decir, la carga negativa del oxígeno se deslocaliza acá en el anillo, acá en el anillo y acá en el anillo. El anillo va a ir soportando toda la carga negativa del oxígeno
y por eso no va a ser más estable, y eso significa que va a ser más ácido un fenol, que es un alcohol aromático, a un alcohol normal o alifático. Entonces ahí tienen una animación de diversas estructuras de resonancia que puede presentar. Esta es la base, la carga negativa, y la carga negativa puede ser estabilizada porque el anillo empieza a deslocalizarla, ¿verdad? La pone acá, acá o acá, dependiendo de dónde están. Fíjense, acá está al revés que acá, y por eso gira por este lado. Si yo pongo mis dobles enlaces en esta posición, voy a empezar a girar por el otro lado. Pueden poner por cualquier lado, ¿verdad? Si lo pongo hacia acá, van a girar por la izquierda, la carga negativa. Si pongo el doble enlace acá, más bien van a girar por la derecha la carga negativa. Entonces eso es importante, ya estamos estudiando estructuras de resonancia de anillos de benceno que son sustituidos, en este caso monosustituidos por un grupo OH. Ya, quizá, gracias por la aclaración. Voy a tratar de dejar el cursor, puede ser un problema de señal. Voy a tratar de dejar el cursor sin moverlo mucho para ver si no tienen ese problema. ¿Sí? Bien. Entonces, como les decía, ahí tienen la estructura de... Voy a dejar la flecha del cursor acá. Estoy en esa imagen para que no se vean más flechitas. Entonces, esa sería la estructura de resonancia cuando tengo una base conjugada a partir del fenol. Bien, preguntas sobre estas estructuras de resonancia, tanto del fenol como del fenóxido o su base conjugada. Bien. Vamos a ver ahora la resonancia de un grupo carboxilo sobre un anillo aromático, que sería, digamos, algo así como la inversa. Entonces, hemos visto nosotros un grupo carboxilo. Voy a tratar de mover menos el cursor. Este es un grupo carboxilo, este de acá. Y en el grupo carboxilo el primer movimiento sería que este doble enlace viene hacia el oxígeno, es decir, carga negativa sobre el oxígeno. Cuando tenga ese movimiento, el doble enlace hacia el oxígeno, entonces aquí voy a tener una carga positiva que inmediatamente va a ser, digamos, compensada por este par de electrones de acá. Este vendría hacia acá. Entonces, primer movimiento. Este par de electrones viene al oxígeno y este par de electrones viene acá. Entonces, carga negativa, y el que venga acá va a ser doble enlace. ¿Cuál sería la diferencia respecto al OH? En este caso, el ácido benzoico, en lugar de darle carga negativa al anillo, le está quitando. ¿Sí? Entonces le quita. ¿Y cómo sé que le quita? Porque aquí aparece una carga positiva. Cuando este doble enlace viene hasta acá,
este carbono queda sin un electrón, por lo tanto va a tener una carga positiva. Primera estructura de resonancia donde este par de electrones que era del anillo se ha subido hacia el ácido, hacia el grupo carboxilo. Bien, ¿cómo continúan las estructuras de resonancia? Bueno, explicaremos primero con flechitas para que no haya el problema de mi cursor. Ahí tienen el doble enlace que va hacia el oxígeno, generando una carga negativa. Y luego tendrían el doble enlace yendo a esa posición, generando un doble enlace, con la consecuente aparición de esta carga positiva. Siguiente estructura de resonancia. Esta carga positiva va a atraer a ese doble enlace, formando un doble enlace acá, y por lo tanto acá va a aparecer una carga positiva. Tercera estructura de resonancia, este doble enlace va a ir hacia la carga positiva, formando un doble enlace acá, y por lo tanto acá aparece nuevamente la carga positiva. Bien, entonces en resumen, estas estructuras de resonancia que nos muestran que a diferencia del OH, el grupo COOH del grupo carboxilo de los ácidos carboxílicos, más bien le va a quitar carga al anillo, le pone carga positiva al anillo. En cambio, el otro grupo, en una otra diapositiva, el OH, si se fijan, le donaba carga negativa al anillo. Esa sería una primera diferencia entre las estructuras de resonancia de ambos. ¿Por qué yo he empezado con esta estructura de resonancia? Porque antes han hecho eso, ¿verdad? El doble enlace de un grupo carboxilo puede moverse hacia el oxígeno. Lo otro es recordar simplemente por qué eran ácidos los ácidos carboxílicos, porque si tengo una carga negativa, esta se va a poder estabilizar por resonancia. Es decir, aquí le he quitado un ácido carboxílico su hidrógeno, y esta carga negativa puede venir acá a formar un doble enlace, y el doble enlace va a saltar sobre el oxígeno. Entonces, el resultante de estas dos estructuras de resonancia sería esta molécula de acá. Bien, veremos preguntas. Si todos tienen ese problema del cursor, me avisan para ver si es un problema mío o de sus compañeros y ver cómo podemos solucionar para una siguiente clase. Bien, vamos a dejar, como hay algunos problemas del tema del cursor, vamos a dejar esta estructura de resonancia para una siguiente clase. Y tienen de todas maneras el grupo nitro. El grupo nitro va a tener una estructura de este tipo, donde el nitrógeno tiene un doble enlace a un oxígeno, tiene un enlace simple al otro oxígeno, pero tiene una carga positiva y una carga negativa. Entonces, como positivo con negativo se anula, pero desde ya este nitrógeno va a ser altamente, va a ser altamente electronegativo, es decir, va a quitar rápidamente electrones. Entonces, el primer movimiento obvio va a ser que el par de electrones, el benceno, le va a donar electrones al grupo nitro para formar un doble enlace acá. ¿Sí? Y cuando forme doble enlace, este doble enlace de acá va a salir sobre el oxígeno, primera estructura de resonancia. ¿Y qué es lo que produce el grupo nitro? Al igual que el ácido benzoico, una carga positiva en el anillo aromático. Las otras estructuras son más sencillas. Este doble enlace viene para acá y me deja una carga positiva acá. Y este doble enlace viene para acá
y me deja una carga positiva acá. En resumen, el grupo nitro, al igual que el ácido benzoico, lo primero que hace es quitarle electrones al anillo y cargarlo positivamente. Y esta carga positiva empieza a girar alrededor del anillo aromático. Bien, al margen de las estructuras de resonancia alrededor del anillo, esto lo vamos a volver a explicar en la siguiente clase, también hay estructuras de resonancia dentro del grupo nitro. Es decir, el que era enlace simple se convierte en doble y el que era enlace doble se convierte en simple. La carga negativa se deslocaliza entre estos dos hidrógenos en el caso del grupo nitro. Pero sería bueno ya que por lo menos tengan una idea de cómo se hacen estas estructuras de resonancia. Bien. Vamos a dejar la clase aquí. Voy a tratar de buscar algunos videos donde vean resonancia tanto de anillos como de anillos sustituidos. Y para que practiquen un poco más el tema de la resonancia, porque después ya vamos a entrar a compuestos aromáticos, que prácticamente los hemos visto, solamente nos hace falta entender una regla para reconocerlos y explicar un poco el tema de su inusual estabilidad. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en una siguiente clase. Les voy a cargar algunos videos para que vayan viendo otras estructuras de resonancia y lo que les recomiendo es vuelvan a escribir, ¿no? Si es posible, saquen un screen a esto y ustedes hagan todas estas estructuras de resonancia, ¿no? También podrían sacar un screen a esto y hagan todas las estructuras de resonancia. Lo mismo con este caso y hagan todas las estructuras de resonancia para ir familiarizándose con estructuras de resonancia. Acá también tienen ya bastante para practicar. Saquen un screen y hacen todas esas estructuras de resonancia aquí razonando cuál par de electrones del nitrógeno entra en resonancia y cuál no. Y porque ya en un examen no les van a decir, no les van a dibujar el par de electrones con la flechita, no. Ustedes tienen que dibujar el par de electrones y ver cuál entra en resonancia. Entonces lo mismo, hemos hecho muchas estructuras de resonancia. Acá también tenemos un ejemplo. Hagan todas esas estructuras de resonancia de nuevo hasta llegar a la molécula original y finalmente la del benceno. Hemos hecho también la del benceno. Aquí están. Hagan todas estas estructuras de resonancia del benceno y con eso ya tendríamos bastante práctica como para entrar a entender el concepto de aromaticidad. Sin embargo, yo también voy a tratar de ponerles algunos videos de apoyo por si han habido algunos problemas técnicos en la clase. Voy a tratar de ponerles algún video de apoyo sobre más estructuras de resonancia. Ya tienen algo acá. Acá les he dado algunas estructuras bases, pero les vamos a dar ahora otras estructuras de resonancia de anillos aromáticos, especialmente, y de anillos aromáticos que están sustituidos para que vayan revisando. Entonces, entre mañana y pasado les voy a cargar acá mismo en el tema de resonancia y aromaticidad algunos videos más para que puedan practicar sus estructuras de resonancia. Bien, entonces aquí quedaremos por ahora. Vamos a encontrar la siguiente clase. Ya voy a dar por entendido que están dominando resonancia para avanzar al tema de aromaticidad. Les agradezco la presencia y nos estaríamos encontrando la siguiente semana. Gracias y hasta luego.